La forma en que las personas se visten y adornan ha sido durante mucho tiempo una forma fundamental de mostrar su identidad y comunicarla a los demás. Los antiguos mayas, cuyo mundo se caracterizaba por sus prácticas culturales vívidas y una estricta jerarquía, con gobernantes que desempeñaban un papel esencial como mediadores entre los dioses y los simples mortales, desarrollaron un profundo interés por el estatus y la ostentación. Una de las maneras en que esto se manifestó fue en su rica variedad de vestimentas y ornamentación personal. Para los mayas del clásico, en muchos sentidos, la vestimenta definía la personalidad, afirma Alice de Carteret, investigadora del Programa de Arte de las Américas Antiguas. Numerosos aspectos de la identidad de un individuo, desde su posición política hasta su oficio y su género, se comunicaban a través de los adornos, y las representaciones de cuerpos vestidos codifican esta información vital. Estudiar la vestimenta de los antiguos mayas, por lo tanto, es estudiar la sociedad maya en sí misma. Para el segundo milenio antes de Cristo, los mayas ocupaban gran parte del sur y el este de Mesoamérica, incluyendo toda la península de Yucatán, Belice y Guatemala, así como el oeste de Honduras y El Salvador y partes de los estados mexicanos de Tabasco y Chiapas. Su mundo no era un imperio unificado, sino más bien una colección de reinos con sede en ciudades como Copán, Palenque y Chichén Itzá. En varias épocas surgieron nuevos centros de poder y sus líderes llevaron a cabo ambiciosos proyectos arquitectónicos cuyos restos aún impresionan hoy, mientras que los centros más antiguos declinaron. Gran parte de la erudición sobre la vestimenta y los adornos de los antiguos mayas se centra en el período clásico, 250 a 900 después de Cristo, cuando la población maya creció drásticamente y las cortes reales, con sus extravagantes exhibiciones rituales, se volvieron más prominentes. Si bien se han conservado pocas prendas de vestir y ornamentación en el registro arqueológico, los académicos utilizan representaciones en murales pintados, vasijas de cerámica, estelas de piedra y figurillas de arcilla que datan de este periodo para aprender qué vestían los antiguos mayas. Muchas de estas imágenes muestran a los mayas participando o preparándose para ceremonias religiosas, programadas según un sistema de calendario extremadamente complejo y que requerían vestimenta y accesorios especializados, desde elaborados tocados hasta sandalias ornamentadas, e incluso patrones pintados directamente sobre la piel. Otras imágenes retratan guerreros o jugadores de pelota, quienes a menudo integraban animales en sus atuendos. Otras muestran a gobernantes con atuendos resplandecientes que se alzan sobre cautivos desnudos. Los adornos mayas incorporaban una amplia gama de materiales, desde las lujosas plumas azul verdosas del quetzal hasta la piel moteada del jaguar, que a veces se usaba como capa con la cabeza y las patas aún unidas. Incluso una sustancia aparentemente mundana, como el papel hecho de corteza, al ser elaborado en una simple diadema, desempeñaba un papel clave en uno de los rituales mayas más importantes de todos. Y al ser moldeado en aretes, este papel ayudaba a facilitar la práctica ceremonial maya del autosacrificio. Todos estos ejemplos apuntan a algo más profundo y complejo que la cultura material de la vestimenta por sí sola. Insinúan el papel de la vestimenta como complemento de los roles sociales que encarnan los seres humanos. En la sociedad maya clásica, la cabeza era el centro de la identidad de una persona y la fuerza animadora que la definía.
Por lo tanto, existe una gran variedad en los tocados mayas clásicos, ya que los diferentes roles, ocupaciones y ceremonias requerían distintos conjuntos de tocados. Los jugadores de pelota y los guerreros, por ejemplo, son representados con elaborados tocados de animales. Es posible que los mayas pensaran que adornarse con una cabeza de animal en particular le permitía al usuario adoptar algunas de las características de ese animal. El animal que alguien usaba también puede haberse correlacionado con su rango. Los reyes y reinas mayas suelen representarse con tocados extravagantes adornados con máscaras, plumas de quetzal y joyas, mientras conjuran a sus antepasados o realizan otros ritos importantes. Sin embargo, el elemento más significativo en el tocado de un gobernante se encontraba entre los más simples. Una diadema de papel de corteza adornada con una diadema de jade o concha se ataba a las cabezas de los gobernantes el día que accedían al trono. Los miembros de la sociedad maya usaban muchos tipos diferentes de aretes, pero un estilo particular, hecho con papel de corteza, ejemplifica cómo la joyería podía usarse para desempeñar roles y responsabilidades sociales claramente incómodos. El papel para estos aretes se fabricaba con corteza de ramas de morera o higuera. Un extremo de una tira larga de papel de corteza simple se usaba para perforar el lóbulo de la oreja, y la tira luego se llevaba colgada de la oreja como gesto de penitencia. Cuando los miembros de la élite maya usaban aretes de este estilo, lo hacían como un acto voluntario. A los cautivos que no tenían otra opción, se les reemplazaban los aretes por aretes de papel como una forma de humillación antes de ser sacrificados. En ambos casos, los aretes habrían sido ásperos e incómodos para quien los usaba. El papel de corteza usado en los aretes también se empleaba en ritos de sangría que se realizaban en días importantes del calendario. Para estas ceremonias, los hombres y mujeres mayas de la élite se perforaban con lancetas de obsidiana e introducían espinas de raya en las heridas. Su sangre fluía entonces sobre tiras de papel que posteriormente se quemaban como ofrendas. Las sandalias mayas, que típicamente se reservaban para su uso durante viajes y eventos ceremoniales, variaban desde formas simples y funcionales hasta calzado ornamentado que pudo haber sido usado exclusivamente en contextos específicos. Un ejemplo de esto último se encuentra en un panel de estuco del Clásico tardío, 600-900 después de Cristo, de un templo en Palenque que representa a un individuo llamado Upacal Quiinich. Una leyenda en el panel se refiere a él como un Ba'a-Ch'ok, o heredero real, y se le muestra vistiendo un elaborado traje de ave mientras realiza una ceremonia. Las suelas de las sandalias de Upacal Quiinich parecen haber sido tejidas, probablemente de fibras de junco o enequén. Un cierre ornamental en el puente del pie que mantiene cada sandalia en su lugar está rodeado de plumas azules en su base. Más plumas azules brotan de la parte superior del cierre. Un vendaje que rodea la pantorrilla de Upacal Quiinich también presenta plumas azules, y sobre el vendaje hay una correa tejida con cascabeles de concha o arcilla que habrían tintineado con cada movimiento de la pierna. Las sandalias mayas ornamentadas solían confeccionarse con pieles de jaguar y, en algunos casos, incorporaban patas completas de jaguar o garras de ave, ya fueran reales o réplicas. Las sandalias también podían decorarse con caparazones de tortuga que emitían ruidos de cascabel para atraer la atención del público hacia el artista. Otros ejemplos tenían suelas o tacones de madera, y algunos incluso incluían zancos que elevaban al usuario. Los antiguos mayas poseían muchas técnicas para usar su piel como lienzo, sobre el cual proyectar información acerca de su rol y estatus social.
Una de las más comunes era la pintura corporal, típicamente con pintura roja, blanca y negra, aunque también hay ejemplos de marrón y azul. La pintura corporal negra en los hombres parece denotar roles que involucran violencia o penitencia. La pintura negra marca los cuerpos de cazadores, jugadores de pelota, sangradores rituales, aquellos involucrados en sacrificios y aquellos que realizan ayunos rituales. Se emplearon tonos y patrones de rojo y marrón para delinear distinciones más sutiles de rango y estatus. Tenemos representaciones de cientos de años de pintura corporal maya, y la variación entre períodos no parece variar drásticamente, dada su flexibilidad como medio. Los mayas estaban muy preocupados por el comportamiento adecuado. La pintura corporal era solo una forma más de imponer eso, en lugar de una forma de experimentar con nuevas estéticas. En conjunto, las vestimentas mayas constituyen una fuente invaluable para comprender las dinámicas culturales y espirituales de una de las civilizaciones más sofisticadas del continente americano, recordándonos que el cuerpo vestido era, para los mayas, un espacio privilegiado para la expresión de lo humano y lo divino.